Pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por acompañarnos a esta mesa redonda para reflexionar sobre el centenario de la autonomía universitaria en México, que ha sido amablemente convocada y coordinada por nuestro investigador y también miembro de nuestra Junta de Gobierno, el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, a quien le agradezco además la invitación que me ha hecho para fungir como coordinador de esta mesa de reflexión conjunta. Agradezco, por supuesto, a quienes nos acompañan el día de hoy, a nuestra abogada general, también colega de nuestro instituto, la doctora Mónica González Contró. Agradezco en verdad al secretario auxiliar de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En verdad, Héctor, muchas gracias por estar acá. Ha sido en más de una ocasión un estupendo anfitrión nuestro allá en tu estado y nos da mucho gusto poderte recibir el día de hoy por acá. Te pido por favor que hagas extensivos nuestros saludos al señor rector de la universidad, que por razones propias de su responsabilidad académico-administrativa, como bien nos informaron, no pudo trasladarse para estar el día de hoy con nosotros. Y por supuesto agradezco también al doctor Diego Valadez, quien también, además de ser investigador de nuestro instituto, es el actual presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y a quien le daré la palabra para abrir esta mesa de reflexiones con una intervención que nos hará favor de llevar a cabo para aperturar la reflexión sobre un tema de gran relevancia, no únicamente desde la perspectiva de su aniversario, desde su conmemoración, sino de su significado siempre presente. Pensar la autonomía universitaria es un reto, un desafío que debe de ser presente y constante en todo momento, y entonces hacerlo hoy, cuando tenemos además la oportunidad de hacerlo con perspectiva histórica, pues tiene una gran relevancia en este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y sin más, le doy la palabra con mucho gusto al doctor Diego Valadez. Muchas gracias, señor director. Es un privilegio estar en esta mesa, estar en este auditorio y sobre todo comentar este tema. Hablar del centenario de la autonomía universitaria en México es hablar del centenario de la autonomía universitaria en nuestro hemisferio, en nuestro continente. Todos estamos familiarizados con el magno episodio que llevó en su culminación a la Declaración de Autonomía de la Universidad de Córdoba en 1918. Correspondió a un proceso de intensa efervescencia académica en Argentina y se considera que es el momento de mayor consolidación de una comunidad universitaria como fue la Argentina, porque se consiguió, después de hacer múltiples gestiones en el orden de mejorar los planes de estudio, en el orden de tener mayor capacidad decisoria por parte de la comunidad, en el orden de independizarse con relación a las instancias burocráticas, haber obtenido la autonomía. El presidente Hipólito Yrigoyen era un hombre de clara vocación progresista, fue el primer presidente radical en Argentina, y la Universidad de Córdoba es autónoma desde 1918. Esta longevidad en cuanto a la autonomía cordobesa ha contribuido a que la percepción dominante consista en que fue la primera universidad autónoma de nuestro hemisferio. Sin embargo, no fue así. La primera universidad autónoma de nuestro hemisferio fue la Universidad Michoacana, exactamente un año antes de que se produjera el reconocimiento o el otorgamiento a la autonomía en octubre de 1918 a la cordobesa. En el caso mexicano fue en octubre de 1917. ¿Por qué se da esta percepción? Porque la Universidad Michoacana fue autónoma solo hasta 1921, cuando el decreto del gobernador Pascual Ortiz Rubio fue revocado por el gobernador Francisco J. Múgica. Y solo muchos años después, la Universidad Michoacana recuperó su autonomía.
Ahora bien, veamos en qué contexto se dio se dio el otorgamiento de la autonomía a la Universidad Michoacana. Porque aquí también debe considerarse lo que la propia tradición jurídica mexicana ha aportado y lo que representa como un producto que podemos considerar típico, específico de la Revolución Mexicana. Es, por cierto, un aspecto que no se ha explorado como eso, como un capítulo de la Revolución. ¿Y por qué lo digo? Porque el primer proyecto de autonomía universitaria en México fue encomendado por José María Pino Suárez, vicepresidente de la República y titular de la cartera de Instrucción y Bellas Artes, a su secretario particular, José Inés Novelo. Habían coincidido en Michoacán, estoy pensando en esta universidad nicolaita, habían coincidido en Mérida. Novelo era yucateco, Pino Suárez era tabasqueño, pero desarrolló toda su actividad profesional en Yucatán, estado del que, por cierto, también fue gobernador. Siendo ya miembro del gabinete y vicepresidente de Madero, encargó a un político, abogado y pedagogo como era Novelo, y poeta, por supuesto, que elaborara un proyecto para dar autonomía a la universidad recién creada por el porfirismo, creada en 1910, un año antes, como parte de las conmemoraciones y celebraciones del centenario de la independencia mexicana. Justo Sierra, ministro de Porfirio Díaz, tuvo una gran idea que había venido desarrollando desde su periodo de diputado en 1888, la concreta, pero la construyó como una dependencia gubernamental. Sabemos que no prosperó la iniciativa planteada o propuesta o desarrollada en el gabinete de trabajo de Pino Suárez, porque se entorpeció en general el proceso de gobierno de Madero, pero llegó a ser discutido el proyecto en 1912 en la Cámara de Diputados. Es posteriormente, en 1914, ya en plena revolución constitucionalista, cuando el proyecto es retomado. Y curiosamente, la primera propuesta la hace José de Natividad Macías, quien después colaboraría como uno de los autores del proyecto de Constitución de 1917. También hace otro proyecto un grupo de profesores de la Universidad Nacional, entre los que estaban Ezequiel Chávez, que había participado en su creación al lado de Sierra, Erasmo Castellanos V, Julio Torri, Manuel Gamio, Genaro Fernández MacGregor, que luego sería rector de la universidad. Y paralelamente, en el otro extremo de la política, José Vasconcelos, que formaba parte del anticarrancismo y era ministro de Instrucción Pública en el gabinete de la, disidencia que se había formado en torno a la Gran Convención de Aguascalientes. Él era miembro del gobierno de la convención, del gobierno convencionista. También Vasconcelos en 1914 hace una propuesta de autonomía universitaria. Curiosamente, cuando Vasconcelos es rector de la Universidad Nacional en 1921 y promotor de la reforma constitucional que restablece la Secretaría de Instrucción, desconoce su propio proyecto y señala que la universidad debe seguir siendo una dependencia pública. Pero esto queda en medio de la guerra y tampoco prospera. Llega 1917, es aprobada la Constitución y en el Senado, del que entró a formar parte José Inés Novelo, plantea ya como iniciativa formal la autonomía de la universidad en México. El proyecto es aprobado por el Senado, es remitido
a la Cámara de Diputados, pero la minuta nunca se tramita. En el propio 1917, otro grupo de profesores, por segunda vez, vuelve a reclamar la autonomía. Surge otro proyecto por parte de Félix F. Pallavicini, que publica en el periódico El Universal, un proyecto completo, articulado, de reforma legal. Y, de nueva cuenta, no ocurre nada. ¿Excepto dónde? Excepto en Michoacán, donde allí sí el gobernador Pascual Ortiz Rubio, por decreto, establece la autonomía universitaria en favor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bien, ¿qué quiere decirnos esto? Que la autonomía universitaria en México es un producto más de la revolución. Hemos atribuido a la revolución otros avances y otras virtudes, como por ejemplo haber generado todo el espacio necesario para que la Constitución contuviera los derechos sociales, pero no hemos sido lo suficientemente explícitos para atribuirle también el espacio, el ambiente, por virtud del cual el derecho de las universidades a disponer de su autonomía debía considerarse como parte del orden legislativo mexicano. En estas condiciones, lo que hoy celebramos es tanto el centenario de la autonomía universitaria y justamente como en paralelo el centenario de la Constitución de 1917. Nos decía hace un momento el director que al revisar este proceso debemos tener en cuenta que la autonomía es un proceso y que debemos pensar la autonomía no solo como se dibujó y preparó en su origen, sino como hoy tenemos que afrontarla. Y justamente la ausencia de esta mesa, del rector de la universidad, está directamente vinculada con los problemas que todavía en nuestro tiempo siguen, estoy dudando si utilizo la palabra padeciendo, y rectifico mi duda y digo, sí, padeciendo las universidades. No es la única la michoacana, es la de Michoacán, la de Nayarit, la de Morelos, la de Zacatecas, la de Oaxaca, las que en este momento están experimentando los desajustes en cuanto al entendimiento de lo que representa la autonomía universitaria y que están siendo objeto de presiones de múltiples características, pero fundamentalmente de un aspecto que ya fue discutido también en México, el aspecto financiero. Esta propia universidad nuestra ya fue víctima de una decisión del Estado en cuanto a decir, si eres universidad autónoma, arréglate con tus propios recursos. Esto se discutió en el 14, esto se discutió en el 17 y esto se volvió a discutir en el 31 cuando fue modificada la estructura legal de la Universidad Autónoma de México. Inclusive se le quitó a nuestra universidad el calificativo de nacional para dejarla solo como autónoma y eso sí, también sin los recursos económicos que proveyeran a su subsistencia. Revisar, pues, el centenario de la Constitución nos ha permitido revisar las ventajas y las lagunas de la Constitución. Revisar ahora el centenario de la autonomía nos debe llevar también a un ejercicio crítico y autocrítico para ver todavía lo que nos falta por ganar. Es cierto, ya tenemos una ventaja con relación a lo que se tuvo hace 100 años, y es que desde 1981 la autonomía universitaria forma parte del ordenamiento constitucional en el artículo 3. Pero falta camino por andar y lo muestran justamente los problemas que 5 importantes instituciones educativas públicas están afrontando en este momento en nuestro país.
Quiero, para concluir, señor director, me excedí ya un par de minutos, si usted me permite, solo una reflexión, porque yo creo que vale la pena que la Universidad Michoacana y México reivindiquen ser el origen de la autonomía universitaria en el continente. Y creo que valdría la pena también sobre esto hacer y tender un puente de comunicación con la Universidad de Córdoba. Yo tuve el privilegio hace apenas un par de meses de verme honrado al recibir el doctorado honoris causa por parte de la Universidad Michoacana. Tengo también el privilegio de ser doctor honoris causa por parte de la Universidad de Córdoba. Y ante el señor secretario Pérez Pintor, me atrevo a sugerir que así como en la Segunda Posguerra Mundial surgió la costumbre de hermanar ciudades como una forma de generalizar los entendimientos por la paz en el mundo, se establezca una nueva forma de comunicación universitaria hermanando universidades. Y creo que darían un gran ejemplo si las dos primeras universidades autónomas del continente se hermanaran. Y si esta iniciativa la tomara la Universidad Michoacana, estoy seguro de que la recogería con entusiasmo la Universidad Cordobesa y que establezcamos así un nuevo puente de comunicación que también se traduzca en eso, en una relación fraternal entre instituciones. Creo que esto nos permitirá además discutir continentalmente a iniciativa de las universidades, aunque ya se hace a través de la Unión de Universidades de América Latina, pero que también las universidades de manera directa, personal e institucional, retomen un diálogo que es muy importante, que sea un diálogo continental e incluso global, buscando este hermanamiento que ofrezca nuevas formas de comprensión de la autonomía, que le dé una nueva dimensión a los derechos que resultan justamente de esa importante prerrogativa que el Estado concede a las universidades públicas y que nos ofrezca una oportunidad de intercambiar opiniones, problemas, soluciones y sobre todo expectativas para el porvenir. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a todos por su paciencia. Al contrario, muchas gracias al doctor Diego Valadez por esta docta, rica y panorámica reflexión en la reconstrucción de la evolución de las autonomías de nuestras universidades, pero sobre todo en este llamado de atención también plenamente oportuno del significado y la relevancia de la autonomía universitaria, vuelvo a decirlo, en nuestro contexto actual, no de manera genérica, sino en nuestro contexto actual, de manera puntual y específica en estos momentos en el país. Y me da mucho gusto, después de haberle dado la bienvenida, darle ahora la palabra al doctor Héctor Pérez Pintor para que nos haga favor de compartir sus reflexiones con nosotros. Gracias. Muy buenos días a ustedes. Quiero en primer lugar ser mensajero de un saludo y una disculpa del doctor Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Lo comentaba el doctor Valadez, precisamente en estos momentos en que nuestra universidad, la Michoacana, con un conjunto de universidades del país, pasa por momentos muy complicados y ha tenido precisamente el día de hoy que permanecer en la ciudad de Morelia por tales eventos que suceden en nuestra Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y saludo y además agradezco la anfitrionía del doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ya lo comentaba él en un inicio, que nos une a la Universidad Michoacana y al propio instituto, a la Universidad Nacional Autónoma de México, ya algunos años de estar colaborando en diversos foros, y hemos tenido el honor de recibir a diversos investigadores de este instituto, por supuesto al doctor Pedro, entre ellos. Un agradecimiento, doctor. Por supuesto al doctor Diego Valadez, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, y lo señalaba ya el doctor hace solamente unas cuantas semanas, doctor honoris causa por la Universidad
michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un gran honor estar aquí, doctor Valadez, muchas gracias. Por supuesto, a la doctora Mónica González Contró, abogada general de la universidad, abogada y doctora, además miembro de este instituto, integrante de este instituto. Muchas gracias por esta mesa redonda y compartir estas experiencias el día de hoy. Al doctor José de Jesús Orozco, quien también en meses pasados fue orador oficial de uno de los eventos más importantes que tenemos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es el 8 de mayo. El 8 de mayo es uno de los eventos más significativos que tenemos en la Universidad de Michoacán. Se conmemora el natalicio de Miguel Hidalgo, y Miguel Hidalgo además rector del entonces Colegio de San Nicolás de Hidalgo. Muchas gracias, doctor, y además integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas gracias, doctor Orozco. Pues voy a hacer estas reflexiones, quiero centrarme en algunos asuntos de los que abordó el doctor Valadez y encauzarlos propiamente a la Universidad Michoacana en un contexto histórico para terminar en el contexto que actualmente estamos pasando. Efectivamente, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue creada mediante decreto del Congreso del Estado por una iniciativa del entonces gobernador, ingeniero Pascual Ortiz Rubio, después presidente de la República, y gobernador apenas ese mismo año. Pascual Ortiz Rubio había sido electo diputado al Congreso Constituyente 1916-1917, pero venían las elecciones en el estado de Michoacán y él no se presenta ya al Congreso Constituyente, siendo ya diputado electo él de ese constituyente, porque decide iniciar esta lucha política para llegar a la gubernatura del estado de Michoacán. Una lucha política además muy importante que lo lleva en el año de 1917 a la gubernatura del estado de Michoacán. Él en sus memorias, Pascual Ortiz Rubio, señala que la idea de crear la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se da porque se acercan a él un grupo de jóvenes universitarios en el que le solicitan que cree esta universidad, esta institución, dado que en el estado de Michoacán no se encontraba o no se tenía una universidad. Había ciertos colegios, había escuelas dispersas, pero no una universidad que concentrara los diversos estudios que se llevaban a cabo. Y entre ellos, entre esos jóvenes estudiantes que se acercaron a Pascual Ortiz Rubio, se encuentra un eminente médico después, con el cual compartimos también, que fue rector de esta Universidad Nacional Autónoma de México. Me refiero a Ignacio Chávez. Ignacio Chávez, siendo estudiante, él estudió su preparatoria en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, después viene a estudiar medicina a la Escuela de Medicina de la Escuela Nacional, y es de esos jóvenes que llegan a acercarse al rector, al gobernador Pascual Ortiz Rubio. Otro de ellos, también un filósofo mexicano eminente, que es Samuel Ramos, además miembro del Colegio Nacional. Y ellos se habían estudiado en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, son michoacanos, y vienen a estudiar a la Universidad Nacional de aquel entonces. Pascual Ortiz Rubio también en sus memorias establece que la idea de crear esta universidad, la Universidad Autónoma de Michoacán, en el decreto que se aprueba el 5 de octubre de 1917 y es publicado el 15 de octubre de ese mismo año, en su artículo segundo establece que se crea la Universidad Autónoma de Michoacán, que se denominará Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y la idea, pues, que plasma Pascual Ortiz Rubio en sus memorias es que esta idea de la autonomía precisamente rondaba ya desde hace años en él para que naciera esta institución lejos de los vaivenes políticos del entonces. Es decir, esta idea ya muy prominente de Pascual Ortiz Rubio de dejar las cuestiones políticas, los asuntos que vaya sí que en estos años estaban presentes en nuestro país y en Michoacán específicamente, pues esta institución naciente quedara a salvo de ellos.
Y esta institución, vale la pena, es conformada básicamente por 3 o 4 colegios y escuelas que ya estaban: la de jurisprudencia, la Escuela de Medicina, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo es uno de los primeros colegios que se dan en la Nueva España. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo es fundado en 1540 por Vasco de Quiroga, y debemos recordar que años después, siglos después, Miguel Hidalgo es rector del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Morelos es alumno del Colegio de San Nicolás, alumno de Miguel Hidalgo, y otros prominentes personajes que han pasado por sus aulas, sin desconocer la importancia que tiene Melchor Ocampo al reabrir este colegio después de haber sido cerrado en la etapa de la independencia. Pues bien, iniciando la Universidad Michoacana en difíciles circunstancias. La verdad es que el Congreso, la legislatura de ese año, no quería aprobar la creación de esta institución porque representaba un gasto, señalaban los diputados. Va a ser una erogación que el Estado no tiene, que las arcas estatales no tenían en ese entonces. El mismo gobernador va a la sesión a defender su proyecto, va a la sesión del 5 de octubre y al final es aprobada pues esta Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el mismo Pascual Ortiz Rubio señala, al haber sido aprobada por la legislatura, que esta institución en tan difíciles circunstancias que nacía, seguro estaba que daría en el futuro aportaciones a la sociedad michoacana y a la sociedad mexicana. Y no estaba equivocado Pascual Ortiz Rubio. La historia que ha tenido la Universidad Michoacana en el epicentro, en el ámbito nacional, ha sido fundamental en la formación pues, de diversos intelectuales. Uno de los episodios muy importantes es pues al siguiente año, en 1918, la conformación del primer consejo universitario. Es decir, fue dándose por etapas esta consolidación de la autonomía. Si bien es promulgada este decreto en el 17, no es hasta el 18 que en el mes de diciembre que va tomando vida la universidad y tiene su primer consejo universitario. En base a esta autonomía es que precisamente como lo señaló el doctor Valadez, en el año de 1921, al llegar a la gubernatura, el general Francisco J. Mújica, uno de los constituyentes más destacados en el Congreso 16-17 y artífice, entre otros, del artículo 3º constitucional y otros tantos, no estaba convencido de la plena autonomía en la institución. Y hay que entender el contexto en el que Francisco J. Mújica da estas opiniones y estas experiencias. Señalaba que la institución, si tenía autonomía plena, tenía un gran peligro, que era el que la reacción llegara a la Universidad Michoacana. Es decir, él pensaba en que con la plena autonomía, y en ese tiempo hay que ubicarnos en 1920, 1921, señalaba que pudiera ser momento en que grupos de reaccionarios entraran a la universidad y se apoderaran de la universidad. Es por eso que señala que es importante la autonomía técnica. Y en esta nueva ley orgánica y por decreto en 1991, le da esta autonomía técnica, pero deja la decisión para la designación del rector en manos del gobernador, en manos de los gobernadores. Esa es la gran diferencia. Pascual Ortiz Rubio da plena autonomía, establece en un consejo universitario esta decisión de designar al rector, y Francisco J. Mújica quita esta autonomía total y le deja la autonomía técnica para las cuestiones que tienen que ver con la normativa, con la decisión presupuestal, para las decisiones académicas, que todavía hasta la actualidad, digamos, tenemos esas 4 vertientes, pero la de autogobierno por medio de la designación de la autoridad del rector es eliminada y se da entonces este decreto. Y ni más ni menos que Francisco J. Mújica, el rector que designa, es además el rector más joven que ha tenido la Universidad Michoacana, que es Ignacio Chávez. Ignacio Chávez terminaba sus estudios de medicina en la Universidad Nacional y a la edad de 21 años es nombrado rector por Francisco J. Mújica.
pues son avatares que pasó la universidad, diversos tiempos, diversas temporalidades, siempre en los 30, en los 40 hubo una serie de aspectos que fueron de inestabilidad en la misma universidad. En el periodo sí es importante señalarlo del general Lázaro Cárdenas del Río. La universidad adquiere una serie, o son dados en posesión a la universidad, varios de los inmuebles que ahora tiene. El exconvento de Tiripetío, que es también uno de los antiguos escuelas de altos estudios, la cuestión que tiene que ver con diversos inmuebles que habían sido de la iglesia hasta el siglo XVIII y hasta en el siglo XIX son entonces dados en resguardo a la Universidad Michoacana por el general Lázaro Cárdenas. Llegamos así hasta la década de los 60, para ir cerrando. En la década de los 60 hay, por supuesto, una de las etapas, de los primeros 5 años muy importantes de la universidad, es nombrado un egresado filósofo también renombrado mexicano como rector de la Universidad Michoacana, Elí de Gortari. Elí de Gortari es nombrado rector de la Universidad Michoacana. Hay que olvidar que Elí de Gortari, este filósofo, es como el padre de la historia de la ciencia, ¿no? De esta parte de la ciencia en México y de la filosofía de la ciencia, y es rector de la universidad. Vienen momentos de inestabilidad, en ese tiempo, por supuesto, hay un movimiento de profesores y de estudiantes que se confrontan y tiene que salir Elí de Gortari. Hay un movimiento tan fuerte que es el preámbulo de lo que va a suceder en el 68 en la UNAM. En el 66 entra el ejército en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el Colegio de San Nicolás, llega el ejército precisamente a tomar las instalaciones y tratar de controlar, violando, pues como se señalaba en ese momento, la autonomía de la máxima casa de estudios del estado de Michoacán. En los años 80, en 1986, se da la última ley orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la que rige en estos momentos, y además es una ley orgánica muy importante porque incorpora ya pues varios de los aspectos que se establecen en el artículo 3º constitucional, fracción séptima, pero que también nos ha llevado, y vale decir con esto cierro, a las cuestiones que estamos padeciendo ahora. Y es importante señalarlo, y es importante que se conozca varias de las situaciones críticas que vive la autonomía de nuestra universidad, pues pasa por el asunto financiero. Ya lo señalaba el doctor Valadez, estas presiones múltiples y las presiones que se dan en el orden financiero, pues tiene que ver con la no autonomía presupuestal, es decir, dependemos, como casi todas las instituciones, de un presupuesto federal y de un presupuesto estatal. En la década de los 80 se da una reforma al régimen de jubilaciones y pensiones, y este régimen de jubilaciones y pensiones generoso que se da en ese momento es una de las múltiples causas, por supuesto no es el único, la crisis es multifactorial, pero este sistema de pensiones y jubilaciones, el cual considera que es una pensión dinámica, es una pensión vitalicia, es una pensión que no disminuye en la vida del trabajador el monto que éste gana al jubilarse, digamos, es muy generosa, pues no, vale decirlo, es un derecho, por supuesto, que ha sido conseguido por la comunidad académica y administrativa de la universidad, pero sin embargo es uno de los factores que ahora, porque además en esa ley orgánica nunca se estableció un fondo de pensiones. Es decir, las pensiones y jubilaciones en la Universidad Michoacana se pagan del presupuesto ordinario de la universidad. Y eso, pues por supuesto, entre otros factores, es algo que tienen no solamente a la Universidad Michoacana, sino a otras universidades en un conflicto ahora en el cual prácticamente pues ya no hay dinero para el pago de salarios de los trabajadores activos, ni de jubilados, ni de pensionados. Por eso sí vale la pena hacer esta reflexión de los 100 años de la autonomía, de los 100 años de la creación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero también vale la pena reflexionar de esta problemática, no podemos desconocerla, esta problemática que estamos pasando y que, bueno, tenemos la confianza en que pues se resolverá de una vez por todas y una resolución de fondo, que es lo que se necesita, pues no solamente en nuestra universidad, sino en muchas tantas. Muchas gracias por su paciencia y muy amables.
Al contrario, muchas gracias al doctor Pérez Pintor, no solamente por esta reconstrucción tan rica y tan puntual de la vida, las decisiones y las relaciones de los personajes que hicieron posible la autonomía universitaria, sino también por recordarnos que la autonomía tiene distintas facetas. La faceta, obviamente, de autonomía política es sumamente relevante por muchas razones que todos conocemos bien, pero también hay una dimensión propiamente académica en la que la autonomía debe desplegarse para garantizar que las universidades sean esa conciencia crítica de la sociedad a la que están llamadas a desempeñarse, a fungir, y también esta otra autonomía, la autonomía económica, sin la cual las dos primeras se encuentran inevitablemente comprometidas. Entonces nosotros también hacemos votos y deseamos que la coyuntura actual se supere y se supere para bien y para el fortalecimiento de una institución tan relevante como esa universidad, pero también, como él mismo ha mencionado, de otras universidades que se encuentran en situaciones similares. Sin más y con mucho gusto le daré la palabra a la abogada general de nuestra universidad, a la doctora Mónica González Contró, quien, como les decía, además es investigadora de tiempo completo, prestada durante algún periodo de tiempo de este Instituto de Investigaciones Jurídicas. Tienes la palabra, Mónica, por favor. Pues muy buenos días a todas y a todos. Pues agradezco de verdad en todo lo que vale la invitación para estar el día de hoy reflexionando de este tema que es tan importante, pero también tan actual, como efectivamente se ha dicho en esta mesa, porque ciertamente pues la autonomía es un atributo constitucional que se da a las universidades para poder ejercer la función que se les ha encomendado, pero también es un principio que debe ser actualizado, que debe ser comprendido de acuerdo con cada momento histórico, y por eso pues después de estas extraordinarias visiones históricas acerca del centenario de la autonomía, yo les propongo pues hacer una conceptualización más bien teórica desde nuestra propia universidad, desde cómo hemos entendido pues en los distintos momentos la autonomía universitaria, para también ver cómo se interpreta hoy, en particular por el Poder Judicial de la Federación, que es muy importante la autonomía universitaria, y concluir planteando pues algunos retos que a mí se me ocurren en relación con esta situación. Entonces, empezaré pues con una referencia obligada, que es el proyecto de 1994 del rector Alfonso Caso, que propone entender la autonomía de acuerdo con 3 principios fundamentales, y cito: el primero consiste en llevar a la práctica en sus términos las consecuencias que se derivan de la definición misma de la universidad como una corporación pública dotada de plena capacidad jurídica y que tiene por fin impartir la educación superior y organizar la investigación científica para formar profesionistas y técnicos útiles a la sociedad y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Entonces, en primer lugar, la universidad pues tiene que entenderse como una corporación pública, es decir, como parte del Estado mexicano. El segundo principio es la distinción en los aspectos del carácter que deben tener las autoridades universitarias, separando netamente el aspecto autoridad ejecutiva del aspecto técnico, que no debe nunca confundirse o mezclarse con el primero. Y aquí es muy importante esto, entender pues que la universidad y todos los criterios que deben regir en la universidad deben corresponder a aspectos técnicos vinculados con la función de la universidad, que es la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. Y el tercer principio es la concepción de la universidad como una comunidad de cultura, es decir, como una comunidad de maestros y alumnos que no persiguen fines antagónicos sino complementarios y que se traducen en un fin fundamental, considerando desde 2 puntos de vista distintos, pero nunca opuestos: enseñar y aprender. Es decir, la misión sustancial de la universidad tiene que ver con esta, digamos, doble función, la enseñanza y el aprendizaje, que se lleva a cabo tanto por los maestros como los alumnos, que en el proyecto del rector Alfonso Caso pone o interpreta, digamos, denomina como una comunidad de cultura. Bueno, después, ¿cuál es el concepto? Digamos, esto lo tomo de pues un texto de hace relativamente poco tiempo en uno de los abogados generales, Luis Raúl González Pérez, hoy presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que conceptualiza la autonomía como el principio establecido en la Carta Magna para otorgar una protección constitucional especial a la universidad pública,
a fin de que pueda cumplir con la obligación constitucional y la responsabilidad social de proveer a los estudiantes universitarios de una educación superior de calidad. Y es con este atributo de principio que pues proponemos nosotros o quiero proponerles ahora el entender de una manera más dinámica y más contemporánea cómo debemos interpretar el día de hoy en el marco constitucional que nos rige actualmente la autonomía. En este mismo sentido, las condiciones, las vertientes de la autonomía, que, como mencionaremos a continuación, han sido también reiteradas por criterios del Poder Judicial de la Federación, lo cual pues da un blindaje jurídico y da una interpretación a este principio constitucional que constituye la autonomía. En primer lugar, es la libre determinación para elegir la forma de gobierno y designación de las autoridades académicas. Esto es importantísimo porque, como decía el proyecto del rector Caso, la autonomía debe entenderse que la universidad debe de nombrar a sus autoridades de manera independiente, desde luego, pero además atendiendo a los criterios técnicos que constituyen su misión. La libre determinación para establecer los programas y planes de estudios, líneas de investigación y políticas culturales, es decir, también la independencia y la libertad total en lo que se refiere a lo académico, los planes de estudio, la organización. En tercer lugar, la libre determinación sobre el destino de las partidas presupuestales y de los ingresos autogenerados como resultados de los instrumentos celebrados con los diversos sectores productivos, gubernamentales y privados, y esto quiero reiterarlo porque ya se ha hecho mención tanto por el doctor Valadez como por el doctor Pérez Pintor, es un aspecto indispensable de la autonomía. La libre disposición del presupuesto, el que la universidad en sí misma pueda decidir cuáles son, de acuerdo con sus funciones sustantivas, los proyectos a los cuales destinará estos fines, y es importante, pues tanto el presupuesto que él es otorgado por las autoridades, digamos por el gobierno, por los poderes del Estado en el presupuesto público, como por los ingresos autogenerados. Y esto, desde luego, pues también puede ser un arma de doble filo, y es lo que estamos viendo, porque por un lado es el presupuesto para que la universidad pueda ejercer su autonomía y la libertad de cátedra, que está íntimamente vinculada también con la autonomía, pero también puede ser pues un mecanismo de presión para que la universidad pues deje de ser esta conciencia crítica de la sociedad o no pueda desempeñar libremente sus funciones. Entonces, por eso tiene que ser una demanda pública, una demanda a partir del derecho a la libertad de educación, al derecho a la educación también, vinculado con que se asigne presupuesto público suficiente para que las universidades puedan cumplir con sus funciones, hecho pues que nos está enfrentando actualmente a una crisis, como ya se ha dicho también, que pues debe encaminarnos a reflexiones importantes sobre precisamente la universidad, su autonomía y la obligación, que no es, digamos, una condescendencia, no es un regalo, ¿no?, el que se designe presupuesto público suficiente. Y por último, y esto es muy importante también, libre determinación en el diseño del orden jurídico universitario, aprobando las normas legales de aplicación interna y observancia obligatoria para toda la comunidad universitaria. Y esto es también importantísimo para el ejercicio adecuado de la autonomía, la posibilidad de autorregulación, que no solamente implica, pues desde luego, una capacidad, un atributo, sino que también implica una enorme responsabilidad, y es aquí donde iré aterrizando yo los retos de la autonomía actualmente. Entonces, voy a leer solamente los encabezados, pero si alguien tiene interés, con mucho gusto pongo a su disposición la presentación. ¿Cuáles son algunos de los criterios más relevantes del Poder Judicial Federal en relación con la autonomía universitaria? Porque, pues, se ha pronunciado afortunadamente en muchos casos cuando la autonomía universitaria ha estado, digamos, cuestionada o en riesgo. Cada vez más, además, hay que decirlo, que tenemos que enfrentar litigios en donde es necesario defender la autonomía universitaria en relación con estos atributos que les he mencionado, ¿no?
La primera, el primer criterio que les comparto es referido a la UNAM y es la autonomía de que goza no le excluye de la aplicación de las leyes que conforman en el Estado de Derecho. Esto, desde luego, pues es una cosa no evidente, porque pues es una institución del Estado mexicano que goza de autonomía, pero desde luego pues es autoridad para efectos del juicio de amparo y pues está ceñida a nuestro marco constitucional, que es muy importante, ¿no? Sin embargo, pues aquí, si pueden ver en los últimos párrafos, se resalta la libertad de autodirigirse, ¿no? Y esto es importante. La siguiente nos dice, bueno, explora el origen y alcance de las atribuciones de autogobierno conferidas a las universidades públicas, y aquí en este sentido también refiere y reafirma esta capacidad de autogobierno. El siguiente criterio también explora los alcances de la autonomía universitaria, y entonces, si ustedes ven en las últimas líneas, nos dice que pues, la universidad, en virtud de esa autonomía, se encuentra facultada para gobernarse a sí misma a través de sus propios órganos, así como para autonormarse y autorregularse. Y finalmente, ¿no? Aquí este último criterio nos menciona que establece que la autonomía universitaria tiene un carácter exclusivamente instrumental para maximizar el derecho humano a la educación superior, por lo que no conforma per se un fin en sí misma. Es decir, la autonomía tiene como finalidad el proteger y garantizar adecuadamente el derecho humano a la educación. ¿Qué podemos decir? Y perdonen que vaya tan rápido, pero bueno, el tiempo apremia. El Poder Judicial Federal, en estos distintos criterios y en muchos otros, ha reconocido el derecho de autogobierno como medio para la consecución de los fines sustantivos de la universidad. También ha reconocido la independencia académica y patrimonial que debe tener la universidad y la capacidad para autoformarse y autorregularse. Es decir, estos principios que estaban contenidos ya en el proyecto de ley del rector Alfonso Caso y que hemos dicho, han sido reconocidos ya por parte del Poder Judicial en estos distintos criterios, y entonces tenemos desde luego pues que la autonomía universitaria pues podemos entenderla el día de hoy con base en su proyecto original, pero con retos distintos que les voy a proponer, que se nos presentan en un nuevo contexto constitucional, pues que particularmente tenemos a partir del 2011. Y entonces yo quisiera concluir con una breve reflexión sobre el tema de la autonomía, los retos que hoy nos presenta la autonomía universitaria y los derechos humanos. Como bien dijo el Poder Judicial, pues la universidad está inscrita y está obligada en particular por pues la Constitución mexicana, y por eso tiene la obligación que corresponde a todas las autoridades en el artículo 1 de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, pues de acuerdo con las competencias. Esto quiere decir pues que no solamente es garantizar el derecho a la educación, sino tenemos un reto enorme en las universidades de cómo cumplir con estas obligaciones constitucionales a las que nos está obligando el artículo 1. Y este reto, pues desde luego, implica muchísimas cosas, mucho más allá de la propia normatividad que tenemos actualmente, ¿no? La posibilidad de autorregularse implica también una responsabilidad muy seria. Y nos hace falta, en este sentido, por ejemplo, yo les diría, pues en la UNAM, pero también en muchos otros, hacer una revisión también de toda nuestra normatividad para adecuarla al nuevo marco constitucional. Porque tenemos todavía, pues, algunas normas universitarias, pues, que no concuerdan precisamente con el marco constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Y desde luego en todas las decisiones públicas. Otro reto muy importante es el tema de la transparencia, que nos tiene francamente ocupados a todas y todos quienes tenemos alguna responsabilidad. Ustedes estarán exactamente en las mismas condiciones que estamos nosotros. La transparencia nos trajo un aluvión, digamos, de nuevas obligaciones
que pues constituyen un reto, no solamente porque tenemos que responder a las solicitudes de transparencia, sino porque tenemos que ser ejemplo de transparencia proactiva y de manejo completamente transparente de los recursos públicos. Entonces, si bien pues también es un tema de derechos humanos, me parece importante resaltarlo como pues en esta coyuntura como uno de los grandes retos que tenemos actualmente las universidades. Y el último gran reto, que también puede inscribirse en el de derechos humanos, pero lo quiero subrayar, es el de la igualdad de género. Y este es un reto que enfrentamos como país, pero es un reto en el cual las universidades tenemos que dar ejemplo, ¿no? Pues nosotros nunca hemos tenido, por ejemplo, una rectora en la UNAM. Ustedes ya tuvieron una rectora, pero pues de más de 45 rectores ha habido solamente una mujer. Y si nosotros hacemos un análisis pues de las investigadoras, de las académicas, de conforme se va subiendo, digamos, en los grados académicos, tenemos un déficit enorme en el tema de la igualdad de género. Y es ahí pues también donde se ubica un gran reto. Y les voy a poner un ejemplo que puede parecer ¿no? menor, pero que no lo es. En el reglamento de la UNAM del uso de la toga universitaria, se dice que para utilizar la toga se deberá vestir traje oscuro, camisa blanca y corbata gris, ¿no? ¿Qué significa esto, no? Bueno, pues que no estaba pensado que las mujeres podíamos tener un grado académico o ser autoridades universitarias cuando se redactó en ese momento el reglamento para el uso de la toga universitaria. Entonces, tenemos que ir adecuando la normatividad y así les podría yo poner muchísimos ejemplos, pero este es especialmente simbólico porque excluye completamente a las mujeres y es un tema que atraviesa tanto la igualdad de género como el tema de los derechos humanos. Y ya para concluir, quiero cerrar con estas ideas. La autonomía es un medio y un fin, porque si es un fin, es algo que se va conquistando, digamos, es algo que es necesario para ejercer nuestra función. Un valor y una herramienta, porque constituye precisamente la autonomía, constituye un valor, pero además implica una gran responsabilidad, es una herramienta para conseguir los fines sustantivos de la universidad. Y es la condición de posibilidad de la expresión de libertad que supone la universidad. Sin autonomía, la libertad, en todos los sentidos que implica la universidad, es muy difícil, si no es que imposible. Y la autonomía entendida en todos los sentidos, incluyendo el patrimonial y el presupuestario, que ya se ha puesto sobre la mesa. Y la capacidad de autogobierno implica la gran responsabilidad de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos humanos, transparentar el uso de recursos y ser modelo de igualdad y de convivencia, especialmente en un país en grave crisis de confianza y cohesión social. Las universidades se han constituido el día de hoy en la reserva moral de la sociedad. Son las instituciones que más confianza tienen hoy en día y ese es un valor, esa es una situación que todas y todos los universitarios tenemos la obligación de promover y de resguardar por el bien de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Mónica González. Dos apuntes sobre lo que dice. Sobre esto último me parece fundamental la enorme responsabilidad que supone y que recae en las universidades de honrar esa confianza y honrar esa credibilidad que según todos los estudios demoscópicos actuales evidencian que tienen las personas hacia las instituciones universitarias. Me parece que ahí la responsabilidad es ineludible. Y el otro tema que ella advierte, reconstruyendo las interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia y sus propias categorías conceptuales, sobre este punto en el que la autonomía no debe confundirse con autarquía y al mismo tiempo obliga a la universidad a generar sus propias reglas de operación de conformidad con un marco constitucional y legal vigente al cual debe adecuarse. Y a ella y a mí nos consta el enorme reto cotidiano que supone eso, porque yo tengo el honor de presidir la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario de la Universidad, que trabaja en la adecuación normativa del marco universitario, del marco lugar universitario, muy de cerca con la Oficina de la Abogada General, y en verdad es un gran reto, es un gran desafío y al mismo tiempo es una gran oportunidad cuando la universidad va además, esta universidad, dando ejemplo de su capacidad
para adecuar sus normas y para crear normas que sean compatibles con los grandes nuevos cambios constitucionales vigentes en el país. Así que muchas gracias a la doctora Mónica González Contró. Y sin más, le daré la palabra a quien es nuestro verdadero anfitrión el día de hoy, quien tuvo la iniciativa y quien nos ha convocado a este evento, que es el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Muchas gracias, Jesús, en verdad, por haber tenido esta iniciativa, y te doy la palabra a ti para que nos hagas el favor de cerrar esta estupenda mesa. Mil gracias, director. Buenas tardes a todas, a todos. Constituye un alto honor participar en esta mesa redonda al lado de connotadas personalidades universitarias que mucho admiro y respeto, para festejar el centenario de la autonomía de la ilustre Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, primera Universidad Autónoma de México y de América Latina. Aun cuando diversas leyes orgánicas anteriores a la vigente de 1986, como señalaba el doctor Pérez Pintor, llegaron a prever alguna intervención del gobierno del Estado en la organización de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, es claro que esta fue la primera en obtener su autonomía en la región, como nos ilustró el doctor Diego Valadez, y ya la ejerce plenamente, lo cual es un indicador más de las virtudes de nuestro sistema federal, que permite la diversidad local en la unidad nacional, y que si se ejerce con creatividad local, permite que en el ámbito de las entidades federativas se exploren fórmulas novedosas con anticipación a la federación, aunque haya habido efectivamente algunos intentos también en este ámbito, y de resultar idóneas y pertinentes sirvan de ejemplo y puedan ser incorporadas o adoptadas en otras entidades federativas o en la propia federación, como ha ocurrido con la autonomía universitaria surgida en la institución nicolaita que ahora festejamos. Por lo que se refiere a la Universidad Nacional, me gustaría compartir que si bien en 1929 se le confiere finalmente la autonomía, el gobierno mantuvo entonces algunos vínculos, en tanto que un delegado de la Secretaría de Educación Pública formaba parte del Consejo Universitario, y si bien elegía al rector, lo hacía de una terna que presentaba el presidente de la República. Por su parte, con motivo de la llamada autonomía plena derivada de la Ley Orgánica de 1933, resultaba paradójico que, a pesar de que el secretario de Educación Pública, Basols, reconoció el desorden en que vivía en ese entonces la universidad, no se le ofrecieran herramientas técnicas para superar tal situación, y por el contrario se reafirmara el poder de las academias paritarias de profesores y alumnos, así como la correspondiente atribución de funciones políticas de nombramiento de autoridades ejecutivas a las propias academias y al Consejo Universitario, que habían sido causa de efervescencia e inestabilidad. De los 11 rectores que tuvo la Universidad Nacional entre 1929 y 1933, solo el primero, don Ignacio García Telles, en ese entonces por un periodo de 3 años, fue el único que logró concluir su periodo. Ninguno de los otros 10 lo fue posible, y el promedio de cada rector fue inferior a 1 año y medio, lo cual dificultó severamente el trabajo y la consecución de los fines académicos. Como relata don Lucio de Mendieta y Núñez, y permítanme citarlo, entonces empezó a desarrollarse una baja política de intereses y de ambiciones. Se inició una era aciaga de inquietudes bastardas. Ciertos profesores que aspiraban a la rectoría de la universidad o a la dirección de alguna escuela o facultad, sin tener para ello méritos académicos suficientes, vieron en el sistema democrático de la ley preciosa oportunidad para satisfacer sus ambiciones, y comenzaron a formar en torno suyo núcleos de estudiantes, atrayéndoles con promesas, con dinero, auspiciando reuniones y mítines, pagando manifiestos, promoviendo desórdenes, comprando votos, organizando equipo de alumnos golpeadores que se encargaban de imponer por la fuerza a sus compañeros y de perseguir a quienes eran señalados como enemigos. Serie de disturbios y de huelgas locales y generales que terminaban siempre con la renuncia del director de la escuela afectada o con la renuncia del rector de la universidad. Se dio el caso bochornoso de que hubiese al mismo tiempo
2 rectores sostenidos por masas estudiantiles divididas. Fue así como urgía una nueva organización de la Universidad Nacional que, como señala Guevara Niebla, cambiara el sistema de cogobierno que motivaba una continua competencia política por el control universitario e impedía que la institución se desempeñara eficazmente en lo académico. Ya nos comentaba la abogada general, la doctora González Contró, acerca de los principios que motivaron precisamente la iniciativa de reforma a la ley orgánica de la UNAM en 1945, teniendo en cuenta que cuando hubo estos 2 rectores se impulsó que los 2 renunciaran, ¿verdad? Y que de allí surgiera, y con un compromiso del presidente de la República, Ávila Camacho, de asumir, en su caso, el proyecto de reforma a la universidad, se constituyera un consejo constituyente universitario, se integrara con representantes, profesores, alumnos y los directores de facultades, escuelas e institutos, quienes, habiendo aprobado el proyecto correspondiente, efectivamente el presidente de la República lo hizo suyo y se aprobó con 2 ligeras modificaciones que no me detendría, ¿verdad? Adiciones, no modificaciones, pero se fue en sus términos. De ahí que la ley orgánica vigente constituya el primer ordenamiento en la historia legislativa de nuestra Universidad Nacional, que fue elaborado por la propia comunidad universitaria. Ya uno de los aspectos, ¿verdad?, que destacaba la doctora González Contró, que como logro importante del anteproyecto fue el eliminar la confusión constante entre lo político y lo técnico que había impedido que la universidad realizara adecuadamente sus fines, advirtiendo que las autoridades universitarias habían tenido siempre ese doble carácter, el de autoridades técnicas que necesitaban resolver objetivamente las cuestiones de organización docente y científica, y simultáneamente el de autoridades políticas que necesitaban contar con la popularidad y con el apoyo de los grupos para continuar en el cargo. Y de allí pues que se haya pensado en el establecimiento de la Junta de Gobierno, en el anteproyecto generado por la comunidad universitaria, ¿verdad? Y que se aprobó y que se contempla la ley de 1945 con el establecimiento de la Junta de Gobierno, que se ha considerado como el órgano estabilizador y que ha evitado frecuentes vacíos de autoridad y los vicios de asambleísmo que se dieron durante la vigencia de las leyes de 29 y 33, cuyos integrantes son personas de autoridad científica y moral electas indirectamente por la comunidad universitaria a través del Consejo Universitario, órgano representativo por excelencia como de la propia universidad como regla usual. Y de acuerdo pues con la naturaleza de la Junta de Gobierno, designa a los directores de facultades, escuelas e institutos, al propio rector y a los miembros del patronato universitario, así como también tiene la atribución de resolver las controversias que se susciten entre autoridades universitarias. Como cabe observar, hay una acentuada separación de funciones que impide a un solo órgano dentro de la universidad monopolizar el poder, y dada la integración y representatividad de los órganos colegiados, existen mecanismos de control inter e intraorgánico a fin de que la universidad esté a salvo de grupos con intereses sectarios que pretendan ser hegemónicos. De esta manera, en combinación con otras medidas previstas en la Ley de 45 y a las que se refería la doctora González Contró, se logró el reinicio de las actividades dentro de la universidad en 1945, y durante sus 72 años de vigencia, la misma ha demostrado, por una parte, la solidez de los lineamientos generales y por la otra su flexibilidad al delegar los aspectos específicos a estatutos internos correspondientes, propiciando así una gran estabilidad institucional que ha permitido a la comunidad universitaria la libre y plena realización de sus fines académicos. Desde entonces, en la práctica, de los 14 rectores
que hasta el que actualmente se encuentra a cargo, han desempeñado el cargo de rector. Podemos considerar que ha tenido un promedio de su periodo de mayor a 5 años. El ejercicio responsable de la autonomía y ha permitido tanto, y aquí me referiría tanto a la Universidad Michoacana como a la Universidad Nacional, cumplir dignamente sus fines académicos, y al efecto han contribuido también a la generación de científicos e intelectuales prominentes que sucesivamente han estudiado o profesado cátedra en ambas instituciones, de la talla de quienes ya se han mencionado, don Ignacio Chávez, Samuel Ramos, también Antonio y don Manuel Martínez Báez, Eli de Gortari, Ramón Martínez Ocaranza, Adolfo Sánchez Vázquez, así como Aida López Hernández, Iredi Suazo Ortuño, y en tanto que recientemente recibió el grado de doctorado honoris causa y se incorporó al claustro académico de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, nuestro directo colega y connotado jurista mexicano Diego Valadez. La reconocida tradición de la Universidad Michoacana y nuestra Universidad Nacional a favor de la educación como factor de movilidad y justicia social, así como las valiosas y numerosas aportaciones de su comunidad para beneficio de su entidad y la nación, comprometen una vez más a sus actuales y futuras generaciones a priorizar el estudio y solución de los principales problemas nacionales y del propio Estado de Michoacán, colocando en el centro de sus preocupaciones a la persona humana y la salvaguarda de sus derechos y libertades fundamentales con perspectiva de género y transparencia, como ha puntualizado también la abogada general. Al efecto, la autonomía universitaria se traduce en la garantía contra eventuales acechanzas externas o el verse expuesta a los vaivenes políticos, así como para contar con las condiciones indispensables, incluido el fundamental aspecto financiero, que permitan el cabal cumplimiento de sus fines académicos. De ahí la relevancia y vigencia de reflexionar acerca de la autonomía universitaria y festejar que estemos cumpliendo el centenario de la misma en nuestro país. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias al doctor Jesús Orozco, quien además, como suele suceder en estas mesas en las cuales participan personas que conocen los temas y que además los miran desde distintas perspectivas, nos permite mirar otra arista del tema de la autonomía, una arista muy importante que tiene que ver con la generación de las capacidades internas de gestión y de gobierno que permitan que una entidad autónoma pueda al mismo tiempo ser una entidad con contrapesos, con controles, con mecanismos de rendición de cuentas hacia el interior y hacia el exterior, que son condiciones fundamentales de la autonomía digna de ese nombre, de la autonomía orientada, como decía la doctora Mónica González Contró, a los fines que son propios de la universidad. Además, y lo dije al inicio, pero lo subrayo, siendo él miembro integrante de la Junta de Gobierno de esta autoridad que permite en buena medida garantizar esa estabilidad institucional, pues sus palabras y su reflexión adquieren una relevancia especial, una relevancia mayor. Así que muchas gracias por haber tenido la iniciativa, Jesús, de organizar esta mesa. Muchas gracias por haberlo hecho además con una universidad hermana, como decía el doctor Diego Valadez, tan relevante. Y muchas gracias, por supuesto, tanto al doctor Héctor Pérez Pintor por haber estado el día de hoy con nosotros, como a nuestra abogada general y de nueva cuenta al doctor Diego Valadez, quien acredita y además tiene muchas vinculaciones y es uno de los factores de hermanazgo con múltiples universidades en México y en el mundo. Así que muchas gracias también de nueva cuenta, Diego, y sobre todo gracias a ustedes, a todas y todos ustedes por habernos acompañado en esta estupenda mesa el día de hoy. Muy buenas tardes.